Glorificado sea Cristo Jesús. Gloria a nuestro Dios. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alabado sea Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de estar aquí en su casa de oración. En primer lugar, nosotros venimos para contemplar la hermosura de nuestro Dios y para inquirir en su templo. Pero Él nos da el privilegio de que nosotros le podemos hablar a su pueblo, el pueblo que Él redimió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruenta cruz. Y es una bendición el tener ese privilegio de poderle hablar al pueblo de Dios. Así que los bendecimos a cada uno de ustedes, tanto a nuestros hermanos y amigos, como a todas las personas pues, que nos sintonizan, ya sea en vivo o más tarde alabado sea el Señor, en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. A todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el Señor. En esta mañana pues quiero invitarles ahora a que elevemos una oración a nuestro Señor y introduzcamos nuestra escuela dominical, alabado sea el Señor. Gracias. Dios les bendiga a todos. No bendiga, hermana. No, está bien, está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá. Dios me le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Me debe ver? Bien. Ok. Que me falta un ojo, como dicen. Pero no como lo tengo yo, porque como está ahí, no sé. Gloria a Dios, ok. De sanar, me molesta, ¿ves? Amén. Vamos a orar entonces, vamos a orar ahora. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú, oh Dios, nos has dado a nosotros, tus hijos, Señor, de venir a tu casa de oración y poder, oh Dios, dirigirnos a tu pueblo, Señor, y rendirte culto y adoración a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a cada una de las personas, oh Dios, que están en sintonía y los que nos van a sintonizar más tarde, Señor, específicamente por YouTube. Señor, te pedimos, oh Dios, que tú abras su mente, su corazón y que puedan entender, oh Dios, el propósito de nosotros estar aquí, oh Dios, para difundir tu palabra. No es que queremos, oh Dios, darnos a conocer, sino que queremos que tú, oh Dios, Jesucristo, el Evangelio, se dé a conocer. Padre, gracias te damos, Señor, y confiamos en ti y dejamos todo en tus manos, porque tú eres nuestro supremo jefe, Señor, y te agradecemos, oh Dios, el cuidado que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Praise the Lord. ¿Todavía necesitas tiempo? Vamos a cantar un par de veces el corito ese de escuela dominical que dice: a la escuela dominical iré. Gloria a Dios. A la escuela dominical yo iré, a mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con 2 o 3, fiel a Cristo mi deseo es. A la escuela dominical yo iré, a mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. A la escuela dominical yo iré, a mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a pedirle a nuestra hermana Francis que pase por acá y ella tome pues la dirección de la clase bíblica. Bendecido sea el Señor, alabado Jesús. Disculpen, mi hermano, unos minutitos que tuve que coger. Bendecido sea Dios. Damos gracias al Señor una vez más por este privilegio que nos concede de una vez más estar en su templo y poder alabar y glorificar y bendecir el dulce y bendito nombre de Jesús. Yes.
En este momento, Señor amado, amigos y hermanos, vamos a estar, ¿cómo se dice?, llevando a cabo la clase de la escuela dominical. Y como ustedes saben, hoy el día está bien malo abajo, hay bastante nieve, hay frío, pero bueno, todo el que pueda llegar a la iglesia, pues sería bueno que llegara. Pero los que no puedan, pues ya sabemos que hay un poquito más de excusa. Bendecido sea el Señor. Pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede hoy y sobre todo decirle que le damos gracias por un día más de vida. En el caso mío, por haberme dejado cumplir un año más. Bendecido sea Jesús. Ayer cumplí un año más. Bendecido sea Dios. Damos gracias al Señor por eso. Hoy vamos a estar, como le dije, en la escuela dominical, y la escuela dominical es la número 22 y es la unidad última, el ámbito sobrenatural. Vamos a estar viendo cómo Dios sobrenaturalmente protegió al pueblo de Israel cuando derramó 10 plagas sobre los egipcios, ¿verdad? Y los liberó de la esclavitud y los trajo a tener, ¿cómo se llama?, tener libertad, no solamente para poder hacer sus cosas, sino para adorar y bendecir a Dios. En este día, Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, bendecimos tu santo y bendito nombre, glorificamos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno y tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno siempre, Señor, y has sido paciente y has tenido misericordia, Señor, de todos nosotros. Y por eso en este día alabamos y glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre y te damos gloria. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros en nuestro medio hoy, que tu Santo Espíritu nos dirija, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que tu presencia se haga real en nuestros medios y en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos bendecirte y alabarte con gozo, con alegría, con liberalidad, Señor, y que podamos poner tu nombre en alto, que es lo más importante. Es lo que queremos hacer, poner tu santo y bendito nombre en alto. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros hasta este día y tu promesa es que vas a estar con nosotros siempre. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Amén. Estamos en la lección número 22, como le mencioné. El título de la lección hoy es el acontecimiento de la Pascua. Estamos estudiando la unidad, el ámbito sobrenatural. Y si usted va a ver algo sobrenatural en esta lección, la número 22, ajá. Si usted va a ver algo realmente sobrenatural, usted va a ver lo que aconteció durante el tiempo de la Pascua. Hermanos, esto fue realmente sobrenatural, porque mientras los egipcios cogían fuete y juicio, como nosotros decimos, fuete y juicio, los israelitas estaban bendecidos y protegidos por Dios. Y esto solamente lo puede hacer las fuerzas sobrenaturales que Dios tiene. Bendecido sea el Señor. El acontecimiento de la Pascua. Nosotros sabemos que esto es una fiesta que el pueblo judío celebra hasta el día de hoy. Fue algo que Dios le dejó dicho que hicieran, que debían de hacer y debían de hacer perpetuamente. Mientras ellos vivan, ellos deben de celebrar esto, porque para que ellos se recuerden cómo Dios los libertó a sus antepasados de la, ¿cómo se dice?, de la esclavitud en que llegaron a caer bajo el imperio de los egipcios en aquel entonces. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo aquí esta porción de la escuela dominical. Se encuentra, para que nosotros podamos entender bien la escuela dominical de hoy, había que leer desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 del libro de Éxodos, porque es donde se nos habla de todas estas 10 plagas que Dios enviara a Egipto para él, ¿cómo se dice?, mostrarse, dejarse ver entre el pueblo de Egipto, que tenía muchos dioses paganos y adoraban a muchos dioses que no son dioses, hermanos. Y entonces Dios se dejó sentir por medio de estas plagas, y así Él se glorificó y también libertó a su pueblo. Así es que para que usted lo entienda bien, tiene que leer desde el capítulo 7 hasta el 12 del libro de los Éxodos. Bendecido sea el Señor. Pero nosotros nos vamos a concentrar hoy en parte del capítulo 11 y parte del capítulo 12, que ya mismo yo lo leo. La verdad central nos dice
Dios es poderoso para liberar en toda esclavitud. Y si algo queremos que usted y yo y los que nos escuchan entiendan es esto, que no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Él. Él no tiene barreras, no tiene linderos que Él no pueda pasar, hermano. Donde quiera que usted clame a Dios, Dios está ahí para escucharle. Y cualquier problema que usted tenga, usted confía y cree en Él y Él se va a dejar manifestar y se va a dejar ver. Si que usted quiere probar la libertad de Dios, ver cómo Dios trabaja, clame a Él y usted va a ver que Dios lo va a dejar, se va a dejar sentir. Así es que Dios es poderoso para liberar a toda esclavitud. Nosotros, la gente dice, pues nosotros no somos esclavos hoy, pero la Escritura dice que está en pecado, es esclavo del diablo. Así es. ¿Por qué? Porque lo tiene ahí en esa, ¿cómo se dice? En esas cadenas de que usted no se puede deliberar. Así es que hay mucha esclavitud espiritual en el mundo hoy. Si no, observe nuestro mundo y usted va a ver si no es cierto. Bendecido sea Dios. El versículo clave nos dice en Éxodos capítulo 12 y 12, dice así: y pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahí está la firma de nuestro Dios. Él es el que iba a hacer esto. Él era el que los iba a libertar. Él iba a dejar ver su gloria y su poder en este pueblo, especialmente en este rey faraón, que endureció su corazón tantas veces y no dejó ir al pueblo. Porque si él hubiera dejado ir al pueblo, como Moisés que le reclamaba y Aarón le reclamaban, ellos no hubieran atravesado por las plagas que tuvieron que atravesar y perder tanto, hermano. El país de Egipto cayó en una decadencia completa después de esto. Fue terrible el juicio que ellos recibieron, pero eso no pasa cuando usted y yo no obedecemos a Dios. Muchas de estas cosas nos pasan. Cuando no obedecemos a Dios nos pasan muchas de estas cosas. Así es que debemos de aprender, ¿verdad?, de las experiencias de otros y no tener que dar con la cabeza, como decimos nosotros, para aprender nosotros. Debemos de aprender y escuchar a aquellos que nos hablan y nos enseñan y nos dicen para que usted y yo no tenemos que pasar por tanto dolor y sufrimiento que el Señor no quiere que usted y yo pasemos. Bendecido sea el Señor. En las metas de la enseñanza vamos a estar viendo: debemos de examinar los elementos sobrenaturales de la historia de la Pascua porque son pertinentes hoy. Examinemos qué fue lo que aconteció durante todo este tiempo, pero especialmente en la fiesta de la Pascua, cómo el Señor dio instrucciones para que se llevaran a cabo y las hicieran al punto y a la letra de lo que Él había ordenado, para Él proteger a su pueblo de los juicios que iban a caer sobre Egipto, ¿verdad? Y Él le permitió que a la última plaga, que iba a ser terrible para el pueblo de Egipto, que su pueblo no fuera partícipe de esto. Así es que el Señor también nos advierte todos los días hoy, que si le buscamos, si le honramos, si nos dedicamos a buscar su rostro y su presencia, Él también nos libera y nos ayuda. And also because He said He was going to do it, but they had to do something in obedience, and if they didn't, then they were going to lose their firstborn son. Sí, algunas cosas que el Señor le exigió a ellos que hicieran, ¿verdad? Pero la mayor parte de las cosas las hizo Dios. En la Pascua ellos tenían que actuar y tenían que hacer, porque esta Pascua iba a representar lo que iba a pasar en el futuro, que ya pasó, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo iba a dar su vida por nosotros y que la sangre de Cristo era la que nos iba a liberar del pecado y de la esclavitud del pecado. Así que esto era lo que significaba esta Pascua, y Él quería que la gente siguiera paso por paso las instrucciones que le dio a Moisés, las hicieran, y así podían ser libertados de aquella terrible situación de que sus hijos, los primogénitos, iban a morir, no solamente de los hombres, sino también de las bestias, ¿verdad? Iban a morir en esa noche, cuando Jehová pasara paz
cuando pasara por encima de las casas donde ellos tuvieran pintado el dintel y los postes con la sangre de aquel cordero que iba a ser inmolado por cada familia. Iba a tener que matar un cordero, y este cordero tipificaba o figuraba lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer, hermano. Esto es maravilloso, bendecido sea Dios. Hay que ponerle espiritualmente para que lo podamos entender y verlo. Bendecido sea Dios. La segunda es: debemos apreciar más plenamente la importancia de cómo la liberación sobrenatural de Israel refleja su liberación sobrenatural del pecado. Así tenemos que ponerle atención e importancia, porque a ellos iban a ser liberados aquí de las cosas de aquí terrenales, de las cosas físicas aquí en la tierra, por una esclavitud que tuvieron que pasar casi 400 años, 400 años aproximadamente, porque después que José, vemos que él había llegado 30 años antes, pero cuando se desarrolló y que vino este rey que no conocía, quizás no era que no conocía, sino que no quería entender y mucho menos obedecer las cosas que él había instituido. Vemos que se desarrolla que no le importó mucho por lo que hicieron los hebreos por salvar al pueblo egipcio y para salvarse los hebreos con aquella hambre que se desarrolló en Israel. Y nosotros vemos que ellos aprovecharon entonces de ellos cuando pasó el tiempo, y entonces los hicieron esclavos. Entonces Dios estaba viendo el clamor y el sufrimiento de ellos, ¿verdad?, en esta situación, y Dios levantó a Moisés. Y vemos que Moisés crece en el mismo palacio de Faraón, que las cosas de Dios son tan grandes y tan poderosas, hermano. Fue instruido en lo mejor que tenía Egipto, ¿verdad? Tenía problemas con el habla, porque cuando Dios lo llamó, él le dice: yo no sé hablar, yo no puedo hablar, yo soy torpe de habla. Puso excusa, como usted y yo ponemos muchas veces para el Señor. Pero vemos que Dios levantó a su hermano Aarón, lo usó, y ellos fueron los dos poderosos que Dios usó para traer la liberación, ¿verdad?, de su pueblo, de Egipto, a la tierra Canaán que le había prometido a Abraham. Bendecido sea el Señor. Amén. Y la tercera es: debemos de ser desafiados a contarle a otros cómo Dios libera a las personas del pecado. ¿La? Todo esto prefigura lo que Cristo vino a hacer. Nuestro Señor Jesucristo vino a tomar el lugar suyo y el mío en la cruz del Calvario. Y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hoy usted y yo podemos decir somos salvos. Y debemos de estar más que agradecidos, de darle gloria y alabanza a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque nosotros no nos lo merecíamos, hermano. Pero Él, en su misericordia y en su grande amor, tomó la culpa suya, la culpa mía y la culpa de toda la humanidad, y la llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Él hizo la redención por nosotros. Él pagó el precio que había que pagar por nuestra salvación. Bendecido sea Dios. Así es que con eso vamos a estar empezando la clase, y yo quisiera, yo voy a leer los versos que tengo citados en el expositor. Pero yo le dije a ustedes, manténgase en el capítulo 10, y en el capítulo 11, el capítulo 11 y parte del capítulo 12 del libro del Éxodo, para que usted pueda entender un poquito mejor la clase, porque no tengo todo citado aquí, y yo sé que el tiempo corre, y no, pues casi nunca me da el tiempo, que es mucho material. Dice aquí: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. 11.1 dice, voy a estar brincando los versos, no estoy directamente en la Biblia, aunque debía de leerlo en la Biblia mejor, y así me va a hacer, es más largo, pero vamos a ver. Dice aquí, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, le está advirtiendo que la plaga que viene va a ser tan terrible que no solamente los va a dejar ir, sino le va a decir que se larguen, que es una palabra más que nosotros podamos entender.
Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Acuérdense que él había sido educado y había sido, ¿cómo se dice? Adoptado por la hermana de Faraón, la hija de Faraón, ¿ok? Y él, se crió ahí en el palacio. Se crió ahí en el palacio y por esa razón, pues, el pueblo lo conocía y sabía que era un gran hombre, ¿verdad? No era cualquier cosa. Dice aquí, y le instruyó para que le dieran, los vecinos le dieran alhajas y plata de oro, y plata y oro. Y nosotros sabemos que después esto le causó pecado al pueblo, pero por ahora vamos a seguir. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino, y todo primogénito de las bestias. O sea, que iba a morir todo primogénito, incluyendo también los animalitos, los primogénitos de las bestias. ¿Ah? En verse 5, chapter 11. Ajá. Y morará todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, sí, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ese es Jehová, ese es Moisés hablándole al pueblo, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se manifiesten, se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bendecido sea Dios. Amén. Y aquí en la institución de la Pascua empieza en el capítulo 12. Voy a empezar ahí para que no tenga que leer tanto. El capítulo 12 y verso 12. Dice aquí así, en el 12:12. Pues yo pasaré aquella, debería empezar un poquito más adelante. Déjeme empezar en el 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Le tomaréis de las ovejas o de las cabras. Será un cabrito o un ovejito. Bendecido sea Dios. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así,
ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Él firma, Él es el que da la orden, Él es el que tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él dice, yo firmo, yo, Jehová. Bendecido sea Dios. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pass over, ¿ok? Pasaré de vosotros, dice. Vosotros. Y veré la señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º serás cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quiere decir, para siempre. Bendecido sea Dios. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los postes de la casa con la sangre en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Yo me voy a detener ahí. Si usted quiere oír más, pues mantenga su Biblia abierta y léalo mientras damos la clase. Pero hermano, esta es una lección tremenda. Y si alguna cosa se puede hablar sobrenatural, es de estas cosas que acontecieron, ¿verdad? En ese entonces. Bendecido sea el Señor. Yo le voy a estar dando algunos detalles aquí, como yo siempre hago, y le resumen realmente de la clase. Es necesario que usted y yo le pongamos atención más a la palabra del Señor, que oímos todos los días, que se nos predica y se nos enseña por donde quiera, por la televisión, por la radio, por los teléfonos, hermano, porque Dios ha hecho posible que en la puntita de los dedos usted también pueda enterarse de las cosas del Señor y aprender de Él. Así es que tenemos que aprovechar el tiempo, porque Dios nos ha dado tiempo para que nosotros lo aprovechemos. Y escuche lo que dice aquí. En el Antiguo Testamento, Israel se alejó de Dios muchísimas veces. Los profetas y líderes espirituales lo hacían reflexionar en la liberación de Egipto por el poder sobrenatural de Dios y su gran misericordia. O sea, que en otras palabras, que cada vez que ellos se alejaban,
los profetas y los líderes religiosos le recordaban los grandes milagros que Dios había hecho en Egipto. Y cuando ellos pensaban en esto, ellos reflexionaban y volvían a Dios. Dios todavía hace lo sobrenatural como lo hizo en los tiempos bíblicos. A veces pasamos por alto el gran milagro más importante de todos, la libertad del pecado, sus consecuencias a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Verdad? A veces ignoramos que el milagro más grande que Dios está haciendo en nuestra vida es cuando el Señor salva a un alma, hermanos. Dice en la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un alma se convierte, cuando un alma viene al Señor y le confiesa, ¿verdad? Y se salva, y viene al Señor, ¿verdad? Hubieron muchos acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron para que esto fuera posible, o sea, para que usted y yo seamos salvos hoy. Hubieron muchos acontecimientos, entre ellos lo estudiábamos las últimas semanas anteriores, que estudiábamos acerca del nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Cómo él estuvo aquí en la tierra, caminó en la tierra por unos 33 probablemente y medio años, como tuvo un ministerio ungido por el poder de Dios, y cómo las almas venían al conocimiento de él, y cómo mucha gente fueron salvados, limpiados de lepra, sanados de muchísimas enfermedades, aún levantó a los muertos del que estaban muertos, aún hasta Lázaro cuando estaba en la tumba. Así que todas esas son las cosas milagrosas que Dios hizo para dejarnos saber a nosotros que Él tiene el poder y la autoridad y que Él iba a cumplir con el propósito que Él había venido aquí en la tierra. Bendecido sea Dios. El nacimiento virginal, le dije, su ministerio terrenal, su muerte en la cruz y su sepultura, y la resurrección triunfal de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Y todavía hasta el día de hoy sigue obrando lo sobrenatural a nuestro favor. Hasta el día de hoy, hermano, Él sigue obrando. Lo que pasa es que usted y yo estamos tan ocupados que no podemos ver las cosas que Dios hace, de las cosas que nos libra, de cuántos peligros, hermano, nos libra Dios, que usted no sabe que están pasando. Porque hay como estudiábamos la semana pasada, hay una lucha espiritual, ¿verdad? Entre las cosas de Dios y las cosas del enemigo. Hay una lucha espiritual. Y entonces, ¿qué acontece? Que usted a veces no se da cuenta cuando estas cosas pasan. Debemos entender que la obra de Dios en nuestras vidas nunca es al azar, nunca es a lo loco. Dios siempre planifica las cosas y siempre sus planes son para que nosotros tengamos un propósito mejor, algo mayor que lo que estamos pensando, ¿verdad? En el libro de Éxodo, que significa salida, Éxodo quiere decir salida, Él obró sistemáticamente a través de 10 plagas para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? La culminación de esta fue la Pascua, que resultó en la liberación del pueblo de Dios en Egipto, y también se anunció en ella, cuando esto aconteció, se anunció el precio que nuestro Señor Jesucristo iba a pagar en la cruz. Iba a tener que derramar su sangre para traernos liberación del pecado, porque el pueblo judío fue liberado de la esclavitud física aquí, de lo que hacen los hombres, pero nosotros íbamos a ser liberados de la esclavitud del pecado que viene, ¿verdad?, por causa de nuestro pecado, de desobediencia a Dios. Bendecido sea Dios. La culminación, esto ya lo vi en Egipto, y también se anunció el precio que sería pagado por nuestra liberación del pecado. Estamos familiarizados con la historia del Éxodo. El pueblo israelita fue liberado de la esclavitud por una serie de plagas o milagros. Plagas para el pueblo de egipcio, milagros para el pueblo de Israel, que se encontraba en Gosén, donde José los había, ubicado cuando ellos fueron a Egipto por causa de un hambre, que ellos fueron a Egipto, como ellos eran pastores de ovejas, se declararon pastores de ovejas. Él escogió un lugar que se llamaba Gosén, y ahí había bastante tierra y bastante pasto, y ellos
estuvieron ahí, se establecieron ahí, ¿verdad? Amén. Que se registra en los capítulos, y estas plagas se registran en los capítulos 7 al 10, 9 plagas. Y en el capítulo 11 se nos anuncia la 10ª plaga, en la que mueren la muerte de los primogénitos, tanto de los egipcios como de toda bestia, hermano, hasta las bestias, ¿se da cuenta? Hasta los animales sufren por causa de nosotros. Que por causa de desobediencia de nosotros, también las bestias tuvieron que lamentar y llorar, porque hubo un grito, un clamor terrible en Egipto cuando esta plaga aconteció. Y dice que no hubo una casa que no fue afectada. El que no se le murió el hijo porque no tenía hijo, se le murió el animal que tenía. Bendecido sea Dios, el hijo del animal. Este acontecimiento prefigura el sacrificio que fue hecho por nuestra salvación. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, muriendo por todos los pecados de la humanidad. Todo lo que iba a acontecer en esa noche de la Pascua es lo que Cristo Jesús iba a hacer por la humanidad. Bendecido sea Dios. En esta noche, la presencia de la sangre, el sacrificio, salvó a los israelitas del dolor y de la muerte y los libertó de la esclavitud. En este caso era una cosa física lo que se estaba llevando a cabo, pero lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo era espiritual y iba a cubrir a todo el mundo. O sea, todos íbamos a entrar en ese sacrificio, íbamos a hacer beneficio de ese sacrificio. La primera parte dice aquí, una plaga sobrenatural, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 11, del 1 al 3. Dice, vendrá la plaga de juicio. Todas estas plagas fueron juicio sobre Egipto, pero fueron bendición sobre Israel en Gosén. Bendecido sea Dios. Jacob y su familia había ido a Egipto por la causa de una hambre. Así fue que llegó Jacob, ¿verdad? A Egipto con sus hijos. ¿Verdad? Eso se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 12, o capítulo 12, verso 10, por ahí estoy. 12, 10 creo que es. 400 años, y después se convirtió en algo muy diferente, en una esclavitud. Ya no habían ido allí para simplemente tener comida. Ahora se encontraban en una situación, como le dije ahorita, que el faraón que estaba gobernando no puso mucha atención a las cosas que hicieron los hebreos allí, y como Dios lo usó a José en el tiempo de José, y los ignoraron y los tenían de esclavos. Bendecido sea Dios. Pero hermano, hay un refrán que dice que a cada perro se le llega su día. Y cada cual se le llega su día también. Así que por eso nosotros tenemos que actuar bien, ¿verdad? Porque el día de nosotros también viene. Bendecido Dios. Amén, Señor. Dice, pero 400 años después se convirtió en algo muy diferente, en una esclavitud. Por supuesto que esto había sido profetizado por Dios a Abraham en Génesis capítulo 15 y verso 13. Él le dice, por cierto, tu descendencia va a ser esclava en Egipto por 400 años. Y sabemos que estuvieron 430 años porque el tiempo que José había estado allí. Bendecido sea Dios. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es la descendencia de ellos, dice, fueron forzados a trabajar como esclavos durante 4 siglos. 400 años, hermanos. Fue largo tiempo. Y llegó el momento que serían deliberados. Dios envió 9 plagas, y cada una de ellas era como juicio para Faraón y su pueblo, sirvieron como juicio por los diversos ídolos que ellos adoraban, los egipcios, ¿verdad? En Números capítulo 33 y verso 4, usted puede ver que eso nos dice eso así. Esto nos enseña que hay necesidad de arrepentimiento del pecado, y el no hacerlo resulta en juicio. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado por esto, porque el Señor nos ha dado vida. Él envió a nuestro Señor Jesucristo para hacer la redención por usted y por mí, pero usted tiene que hacer algo.
Usted tiene que venir a Él, usted tiene que pedirle perdón, usted tiene que arrepentirse, aceptarle, confesarle con su boca y recibirle como su Salvador. Así que ya le hizo lo que había que hacer, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Esto cayó sobre el pueblo de Egipto por una 10ª plaga, ¿verdad? Este juicio vino por esa 10ª plaga que fue terrible, hubo un clamor terrible en Egipto. Esta haría que fueran expulsados de las fronteras de Egipto. Capítulo 11 y verso 1 nos habla así. Y en cambio resultaría en una gran bendición para Israel. Iban a ser deliberados de la esclavitud y también iban a ser bendecidos económicamente, hermano. Porque Dios le dio instrucciones a Moisés que le dijera al pueblo que fuera a cada vecino y a cada vecina y le pidieran alhajas de oro, de plata y vestidos. Y en el momento que llegó esta plaga, en el momento de esa noche, hermano, ellos le habían pedido ya y ellos salieron ricos de allí. Probablemente iba a ser la recompensa que iban a tener por todos esos años que habían vivido en esclavitud y que no le habían pagado su sueldo. Bendecido, porque Dios no se queda con nada de nadie, hermanos. Dios es justo. Amén. Y nosotros podemos confiar y creer en Él, que así es. Dice, Moisés instruyó a los israelitas que le pidieran plata, oro, vestidos. Dios le había dado favor. 11, el verso 2 y 3 nos dice que Dios le dio favor. Y si usted quiere recibir bendición, pídale el favor a Dios. Porque Él es el único que puede cambiar las circunstancias y las situaciones, hermano. Él es el que puede hacer esto. Bendecido sea Dios. Hasta cierto punto, esto podía ser la recompensa para Israel por sus muchos años de trabajo como esclavos. En esta historia se describe tanto el pecado como la salvación. El pecado trae juicio. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y también nos dice que la salvación, nos habla también de la salvación en Dios que conduce a la abundancia. Juan 10:10 nos dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y que nosotros tenemos que recibir esa bendición. Aquí dice, el pueblo de Dios huye de su juicio o escapa. O sea, los israelitas escaparon de todas estas plagas que se dieron. Yo le voy a decir todas las plagas que se dieron. La plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de la langosta, la plaga del ganado, la plaga de la muerte del ganado, ¿verdad? La plaga de las úlceras, la plaga de las tinieblas, que hubo tinieblas, ¿verdad? En Egipto, pero en Israel hubo luz. Qué cosa tan terrible. Dios le dejó saber que había una gran diferencia entre los que le adoraban a Él y los que adoraban los ídolos. Y eso debemos nosotros aprenderlo hoy también. Bendecido sea Dios. Y la última plaga, la número 10, la muerte de los primogénitos. Así los castigó. Dice, muchos de nosotros nos gusta hablar de Dios, pero no nos resistimos a hablar de sus juicios. Mira, eso está pasando en el día de hoy. Todo el mundo habla mucho de las bendiciones, de cómo Dios te va a bendecir, de cómo Dios te va a ayudar. Y es bueno que reconozcamos que dependemos de Él y que Él nos va a ayudar y nos va a, ¿cómo se dice?, a proveer. Pero hermano, no esté solamente por las bendiciones. Adore y bendiga y glorifica a Dios porque usted le ama y le bendice, le ha conocido, ha tenido un encuentro con Él, sabe que no hay otro que lo pueda ayudar, que debemos de venir a Él reconociendo estas cosas, no solamente por lo que puedo alcanzar, no por el pan y los peces, ¿verdad? Como hoy el evangelio de ¿cómo se llama? De la prosperidad, ¿verdad? No, es real, Dios nos va a bendecir. Pero, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Dice, a Faraón Dios le dio muchas oportunidades para hacer lo correcto, pero él resistió. Dios liberó a su pueblo y destruyó a Faraón y a su ejército.
Sabemos que cuando él fue detrás del pueblo de Israel a perseguirlo cuando estaban entre el Mar Rojo, vemos que Dios destruyó el ejército de Faraón. Bendecidos a Dios. Moisés anunció la 10ª plaga y ocurriría esa noche y sería la muerte de los primogénitos, tanto de los hombres como de las bestias. El dolor se extendería por todo Egipto. El pueblo de Israel no sufriría el juicio. ¿Se da cuenta la diferencia que hace Dios entre los que le sirven y los que no le sirven? Porque aquí estamos viendo gente que amaba a Dios, que servían a Dios, que conocían a Dios, y gente que adoraban ídolos y otras cosas que no hay por qué mencionarlas aquí. Moisés anunció la 10ª plaga y ocurriría esa misma noche. Sería la muerte de todos ellos. Esto le dejaría saber la superioridad del Dios único y verdadero. Porque no hay otro Dios, hermano. Aunque el mundo tenga muchos dioses, hayan creado muchos muñecos y muchas figuras y muchos animales que ellos adoran, el único y verdadero Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en 3 divinas personas. Y ese es el que honramos, el que alabamos, el que glorificamos, el que bendecimos y al que le damos gloria. Bendecido sea el Señor. Amén. El único y verdadero Dios. ¿A dónde me quedé? Y la idolatría de sus dioses paganos, ¿verdad? Para que se dejara ver lo que era el verdadero y para que ellos vieran que lo que ellos estaban en una idolatría. Dios pasaría sobre las casas de Israel, de los israelitas, que habían sido tañidas con la sangre del cordero. Por supuesto que todos ellos obedecieron y todos supieron que como ellos tenían a, ¿cómo se llama? Moisés como su líder, y si Moisés le estaba exigiendo que hicieran esto, ellos tenían que hacerlo para ser liberados, y ellos obedecieron. Y no sufrieron ningún daño, porque ellos obedecieron a Dios. Dice, no es bueno nuestro Dios, hermanos. No es momento de que usted y yo levantemos nuestras manos al cielo y le digamos a Dios que vive y reina para siempre, que es eterno y poderoso, y que le honramos y le bendecimos por las grandes maravillas que Él ha mostrado en usted, en mí, en su pueblo y en la humanidad. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, todos ya habíamos perecido. Bendecido sea Dios. Nuestro Dios, dice, bueno nuestro Dios. En el libro de Ezequiel él dice, Dios no nos aclara que Él no quiere la muerte del impío. Usted lo puede ver en Ezequiel 18:23. Y dice que si se aparta el impío de su pecado, Él lo recibe. Así que, hermano, Dios siempre está con las manos abiertas esperando que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Dios no, la justicia de Dios exigía juicio y aseguraba la libertad a Israel. Dios es santo y no tolera el pecado. Es bueno que nosotros lo sepamos. Dios es santo y Él no tolera de ninguna forma y de ninguna manera el pecado. Todo lo que la gente ahora le está pasando, pañito suave y diciendo esto, lo otro, Dios es perdonador. Sí, Dios es perdonador, pero Él dice que Él es santo y el que se acerca a Él debe ser santo también. Así que no podemos equivocarnos en esto. Dios predice que el resultado de la plaga haría que Israel avanzara a salir. Verso 11:8. No solamente iban a salir, iban a ser botados, que se desaparecieran y no volvieran más allí. Bendecido sea Dios. Faraón se negaría de dejar ir al pueblo y esta plaga serviría para revelar el poder de Dios. Mire, después que Moisés anunció la 10ª plaga de los primogénitos, él dijo, no los dejo ir. No los dejo ir. Pero cuando a la medianoche pasó el Dios del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, sobre las casas de los egipcios, y empezaron a haber muerte en los egipcios, ¿verdad? Y él empezó un clamor porque donde quiera había muerto, empezando desde el faraón hasta la bestia, hermano. No solamente volaron a decirle ¿cómo se dice? A Moisés y a todo el pueblo que corrieran, que se fueran. Sí, es que tenemos que ver esto. Bendecido sea Dios. Amén.
La segunda parte, la instrucción para la Pascua. Por eso que yo leí parte de eso, porque está aquí. Dice, la instrucción para la Pascua, la sangre libra de juicio. Vamos a estar viendo el capítulo 12, verso 12, 13 y 21 al 23. Ahí estamos envueltos en esta porción ahora. Dice, la sangre libra de juicio. Dios eligió una manera especial para librar a su pueblo. Cuando Dios inquieta a una persona para hacer algo, siempre le da una instrucción. Y nosotros vemos que Dios lo inquietó a Moisés para que sacara al pueblo, pero también le dio instrucciones. Y con una instrucción usted debe de seguir paso a paso lo que Dios le dice que debe de seguir, ¿verdad? Para librar a su pueblo, dice aquí, Dios eligió una manera muy especial, ¿verdad? A su pueblo, para librar a su pueblo, proveyó una hermosa, instructiva representación, ¿verdad? Profética de la sangre sacrificial de Jesucristo para salvar del pecado a la humanidad, ¿verdad? Él con estas instrucciones que le estaba dando al pueblo de que tomaran un cordero. Acuérdese que cuando Juan, que viene de la descendencia de ¿cómo se dice? Zacarías y Elizabeth, y vos, que ellos eran, él era sacerdote y era profetisa, venían del linaje de Aarón, ¿verdad? Como sacerdote, como descendiente de él, Juan, cuando presenta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al mundo, él lo llama, lo escudriña como el Cordero de Dios. Un sacerdote de descendencia sacerdotal deja saber que Jesús era el Cordero sin mancha y sin pecado que Dios había declarado que sería. Bendecido sea Dios. ¿Verdad? Dice el Cordero, dice, cada casa se tomaría un cordero o un cabrito, ¿verdad? Sin defecto y se sacrificaría y pondrían la sangre del cordero o del cabrito en el marco de la puerta y si eran pobres que no tenían suficiente para poner un cabrito, tenían que ir al vecino más cercano y junto a ellos comer la Pascua ahí. Dice, matar ese cabrito y ellos estar en esa casa y ahí iban a ser protegidos y guardados de parte de Dios. Porque, hermano, Dios sabe que hay gente pobre en el mundo. Dios sabe que mucha gente que ahora mismo se está muriendo de hambre. Dios sabe que mucha gente que no pueden hacer las cosas que otras personas pueden hacer con el dinero, ¿verdad? Porque escasean. Pues Él proveyó para que el que no pudiera estuviera al lado de su vecino, se uniera a su vecino y la cuenta cuando mataran el animal y lo asaran porque tenía que ser asado, hicieran la cuenta sobre lo que iban a comer, así para que hubiera para todos. Bendecido sea Dios, así es nuestro Dios. Dios piensa en todos nosotros. La sangre del sacrificio los preservaría del juicio divino. Moisés reunió a los líderes de Israel y les dio instrucciones en 12 del 17 al 20. Se requería la sangre en un tazón, que se fuera puesta en un tazón, ¿verdad? En un lebrillo. Y se untaría con un manojo de hisopo a los marcos de la puerta y al dintel. ¿Verdad? Si usted puede ver que ahí hay una cruz. Bendecido sea Dios. Dice, las puertas de cada israelita, de la casa de cada israelita. Dice y también les da instrucciones que permanecieran dentro de la casa. Otra cosa es que usted debe de escuchar y oír todas las instrucciones que se le daban. No solamente tenían que ir y comer allí, sino que tenían que quedarse allí, ¿ok? Hasta la mañana. Bendecido sea Dios. Que Dios quería protegerlo a ellos de todo lo que iba a acontecer. El Señor proveyó, ¿verdad? Proveyó y resolvió, ¿verdad? O dice, él pasó por las casas y el juicio no caería sobre ellos. Esto representa el juicio por el pecado, la liberación de la esclavitud y el sacrificio por el pecado que hizo Jesús en la cruz por nuestra salvación. La Pascua nos recuerda de la única liberación, que es la única liberación de la
pena del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, que lo que se representa todo esto es lo que iba a acontecer luego cuando nuestro Señor Jesucristo viniera y muriera por nosotros. En Romanos capítulo 5 y versos 8 y 9, usted tiene una explicación ahí muy bonita que habla de la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo nos limpia y también puede impedir que suframos las culpas del pecado. Y aquí celebra la celebración de la liberación divina. La Pascua se convirtió en un anuncio de la venida del Mesías y su símbolo se convertiría en una celebración continua. O sea, que iba a ser algo que iba a ser celebrado todos los años. Algo que Dios le dijo que era necesario que se celebrara. Esto fue instituido por Dios. Es una de las fiestas que los judíos celebran cada año. Dice, enseñaría a las generaciones futuras acerca de la liberación de los israelitas del pueblo de Egipto. También nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros amigos, de hablarle del poderoso sacrificio del Cordero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, que así como Él instituyó esto para ellos, cuando nuestro Cordero Pascual vino, nuestro Señor Jesucristo, también es deber suyo y deber mío de hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a toda la gente de lo que vino a ser Jesús por usted y por mí. Bendecido sea Dios. Dice, celebrará, Dios quería que se celebrara cada año y los niños harían preguntas del porqué de este rito, verso 26. Y tendrían la oportunidad de explicarles cómo Dios los había librado a sus antepasados en el verso 12-27. Haciendo así esto, sería recordado por todas las generaciones, así como nosotros también debemos ser responsables que después de nosotros, nuestros familiares, hijos, nietos también tengan el conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos. Es el gran sacrificio que hizo por todos. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Eso fue una cosa figurada en el Antiguo Testamento, pero vino a ser una realidad en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, la muerte visita a los egipcios. Aquí estamos entrando ahora a la plaga terrible. Yo sé que me quedan 3 minutos, pero yo voy a tratar a ver si me da. Dice, en esa noche de la Pascua, Dios hizo lo que dijo que haría. El primogénito de todos los niveles de la sociedad egipcia morirían junto con el primogénito de todo animal. Éxodo 12:29. He aquí que los egipcios reconocieron el poder único y verdadero del Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios suyo y el Dios mío. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Sus dioses no le ayudaron cuando ellos clamaron a ellos. En ninguna persona, por rica, no hay ninguna persona que por rica o por poderosa que sea, no pueda liberarse del juicio de Dios. No hay nadie, hermanos. Necesitamos la sangre de Cristo para ser liberados de las consecuencias del pecado. Necesitamos la salvación que Dios provee a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo aceptamos, experimentaremos el resultado final. No experimentaremos el resultado final, el juicio y la separación eterna sin Dios. O sea, si usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo y vivimos para Él, no experimentaremos esa terrible situación que Él dice que nos va a poner unos a la derecha y unos a la izquierda, y los que estén a la izquierda, Él le va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, ¿verdad? Así que no vamos a pasar por ahí. Y la última partecita dice así: Dios libre bendice a Israel, en Éxodo 12, del 31 al 36. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes serían una gran nación y que poseerían la tierra de Canaán. Había llegado el momento del cumplimiento de la promesa de Génesis 15, 18. Usted puede buscarlo. En esta última plaga, Dios hizo como Él había planificado. Lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo hizo pasar. Amén. Faraón hizo
hizo llamar a Moisés, ¿verdad? Y Aarón, y los instó a hacer dos cosas. Primeramente, le pidió que salieran de Egipto. Eso es lo primero que le pidió. Y lo segundo que le pidió era que oraran por él, que pidieran a Dios por él para que fuera bendecido. Así es que, hermano, ellos reconocieron, aún hasta Faraón reconoció que necesitaba a Dios. Bendecido sea Dios. Así es Dios, de tan grande, de tan lindo, de tan maravilloso, ¿verdad? Que la bendición, ¿verdad? Que lo bendijera a él. Éxodo 12, 31 y 32. Los egipcios consideraban a Faraón como un dios. Esto les sorprendió que el rey les pidiera ser bendecido por el Dios de Moisés. Dios tiene el poder para bendecir y tiene el poder para maldecir, hermanos. Señor. Así es que él dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso está en el poder de Dios. Bendecido sea el Señor. Y aquí vemos que, dice, los egipcios consideraban, ya yo leí eso. Les sorprendió, también lo leí al maldecir. No hubieran sufrido esta tragedia si hubieran obedecido el mandato de Dios y se hubieran arrepentido. Los egipcios fueron gente, ellos tuvieron que salir, ¿verdad? Los israelitas tuvieron que salir a prisa, porque él le dijo, salgan de aquí y llévense todo. Y Moisés dijo, ni siquiera una pezuña de los animales se va a quedar aquí, ¿verdad? Y usted lo puede buscar en la escritura. Dice, ¿verdad? Al tener que salir, tuvieron que salir con tanta rapidez, ¿verdad? No tuvieron tiempo de preparar sus comidas. Ellos también cumplieron con las instrucciones de Moisés, que le había dicho que pidieran a los egipcios el oro, la plata y los vestidos, y ellos fueron bien dadivosos, hermanos, le dieron mucho, y cuando salieron despojaron a los egipcios, no porque se los arrebataron, sino porque Dios le dio gracia y cada uno le dio conforme a lo que pidieron y conforme a lo que ellos tenían. Así se glorificó Dios en Egipto. Se nos dice que salieron 600,000 israelitas, sin contar mujeres y niños. Además fueron con ellos una multitud de personas no judías, probablemente egipcios, que al ver cómo Dios respondió a su pueblo, quedaron impactados de su poder y decidieron ir y a servirle. Aquí vemos que se cumple la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. Todavía la presencia de Dios en el mundo respecto a la salvación está vigente, hermano. Dios está esperando que usted y yo actuemos. No debemos de tomar la libertad de la esclavitud del pecado a la ligera, ni descuidarnos. Venga cuanto antes a Cristo. Su sangre nos limpia del pecado y nos da libertad y vida en vez de juicio. Sí, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Había una partecita que había que leerla, pero ya el tiempo se me fue, así que lo siento mucho. God bless you. Alabado sea el Señor. Muy bien, amados, que el Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Ok, gracias a nuestra hermana Francis, gracias a nuestro Dios. Y ahora pues vamos a concluir la escuela dominical en oración como de costumbre, ¿ok? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el espíritu de amor y de cariño, Señor, que hay entre nosotros, los cristianos, los hermanos, Señor. Te agradecemos, gracias, Señor, Jesús, esa bendición que tú nos has dado. Ahora, Padre Santo, cerramos nuestra escuela dominical y esperamos que nuestros hermanos y amigos pues también nos sintonicen en aproximadamente media hora. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en media hora.